Muy buenas noches a todos ustedes. Antes que nada, les doy la más cordial bienvenida al módulo 7, a la continuidad del diplomado que imparte la Universidad Politécnica Territorial de los Valles del Tul, en donde funjo como invitada para la impartición de este diplomado en el módulo 7 de nombre, redacción y publicación de artículos científicos. Y hoy vamos a terminar viendo la parte de cómo hacer la hipervinculación de las citas y de las referencias a través del Word. Esto, ¿qué beneficios nos va a traer y de qué manera lo vamos a hacer? Va a ser algo muy sencillo, muy práctico, paso a paso, para que ustedes puedan ir desarrollando esta información de manera precisa en sus casas y que de alguna forma nos llena de emoción poderles apoyar. ¿Vale? Bueno, pues vamos a empezar. Mi nombre es Karina Concepción González Herrera y les doy la más cordial bienvenida en seguimiento a nuestras actividades. Y para continuar, nosotros vamos a visualizar un poco lo que corresponde a cómo hacer la cita. ¿De qué manera realizarla? ¿Qué hacerla? ¿Qué elementos debemos de considerar para ello? Entonces, les comparto mi hoja del Word para que ustedes puedan visualizar. Y pues bueno, vamos a trabajar una cita corta textual. Y esta cita corta textual, ¿qué nos va a permitir a todos nosotros? Recordar los elementos principales que debe de tener, la cita corta. ¿Ok? Bueno, la cita corta debe de tener, cuando mucho, 40 palabras, no más. Entonces yo lo marco, le doy clic en la parte de abajo donde dice contar palabras y automáticamente nosotros verificamos que tiene cuando mucho 28. No se pasa del total, que son 40, por tal razón cumplimos con el requisito que nos solicita. Posteriormente a eso, le tengo que poner las viñetas, porque es una cita textual. ¿Qué es una cita textual? Recordemos, la información que consulté en un documento se transcribe tal cual estaba en el espacio original en el documento que yo estoy creando. Eso es una cita textual. Posteriormente le pongo las viñetas al inicio y al final. Menos de 40 palabras o igual a ellas y seguidamente las viñetas. Posteriormente cumplo con el compromiso de ir respetando la autoría, y el respeto a la autoría es generar la cita del documento. Y miren, yo ya empecé a hacer la cita del documento. Si el documento que estoy citando me salió mal, yo me voy aquí, le doy clic derecho y automáticamente empiezo a editarlo. Pero antes de eso, ¿qué es lo que tengo que verificar? Tengo que verificar qué estilo me solicitaron. Y a mí me solicitaron el estilo APA. Posteriormente, le doy agregar una nueva fuente. ¿Ok? Y en agregar una nueva fuente, yo ya le doy el elemento correspondiente a los datos de los autores. ¿Vale? Bueno, entonces ya agendé los datos de los autores. Le doy entonces en editar la fuente y automáticamente le doy editar, Giselle, le doy eliminar y vuelvo a escribir el apellido paterno, los datos del autor. Y también puedo eliminar este y empiezo a escribir los datos de los autores. Este es el primer paso que nosotros debemos de cumplir y le damos editar. Vamos a eliminar 1, eliminar 2, ¿ok? Y le damos aceptar y automáticamente quedó eliminado. Entonces nosotros vamos a empezar a hacer nuestra cita. ¿Y nuestra cita qué nos pide? Primero identificar qué documento voy a citar o qué documento estoy consultando. Y en este caso me da la opción, este espacio, de redactar la cita de un libro, de la sección de un libro o capítulo del libro comúnmente conocido, de un artículo journal o artículo científico, un artículo periódico, actas, informes, páginas web, entre otros documentos que de alguna manera nosotros podemos citar. El documento consultado es un artículo journal o artículo, una revista indexada. Posteriormente a eso le doy editar
y registro el apellido o los apellidos de los autores consultados. En este caso, se consultó el documento de González-Herrera. ¿Por qué está registrando el Herrera con un guión? Porque de esa manera se encuentran los apellidos de los autores en el artículo consultado. El nombre, Karina, y el segundo nombre, Concepción. ¿Okay? Le doy a agregar. Posteriormente hay otro autor y ese autor se llama o se apellida Martín Sánchez. Martín es un apellido. Guión también. Sánchez. Y esto también, el guión intermedio, es también cuestión y solicitud de la misma revista. ¿Ok? Y Stephanie Giselle. ¿Okay? Le doy a agregar y le doy a aceptar. Ya tenemos los datos de nuestros autores. Seguidamente a ello voy a registrar el título del artículo que consulté y se llama Perspectivas de capacitación, y lo anoto acá, en la nueva normalidad laboral. Nombre del journal que publicó este artículo se llama Ecorfan Journal México, tal cual se encuentra el nombre de la revista, la voy a poner. ¿En qué año se publicó? En el 2023. ¿Entre qué páginas se encuentra el artículo publicado? Entre la página 24 a la 38. Y luego me faltan los datos más importantes de un artículo, que son el volumen y el número. Y el volumen que publicó este artículo es el volumen 14 y el número del artículo que se publicó es el número 31. Y finalmente me pide el enlace, y ese es el enlace. Oiga, pero lo puso, tenemos dos cosas acá. Tenemos enlace y tenemos DOI. ¿Qué es lo más importante de registrar? El DOI, no el enlace. ¿Ok? Si tiene DOI de primera, se registra el DOI. ¿Vale? Y si tiene enlace, ¿también lo puedo poner? Sí, sí lo puedes poner, pero el editor hipervinculado únicamente te va a permitir resaltar el DOI. El DOI es el más relevante, ¿sale? Entonces, cubrimos con los puntos que solicita la revista. El nombre de los autores, el título del artículo, el nombre de la revista, el año de publicación, las páginas entre las cuales se encuentra publicado el artículo en esa revista, el volumen, el número y el DOI o el enlace. En ausencia de un DOI se pone el enlace de la revista que lo publicó y le doy aceptar. ¿Ok? Y automáticamente yo ya tengo la cita de los autores que publicaron esta información y del cual yo la consulté para referirlo en este documento. Posteriormente a eso, puedo establecer de igual manera una cita textual larga. La cita textual larga, ¿qué elementos debe tener? Bueno, es posible que yo haya o que yo realice de alguna manera la consulta de un libro, de consulta de un libro, y este libro me va a permitir a mí tomar la información que de alguna manera es la que a mí me va a servir, ¿ok? ¿Y qué información te va a servir? Me vas a decir, bueno, lo primero que tenemos que ver es, de alguna forma, conocer cuál es el libro, cuál es el artículo y, pues, de alguna manera, qué es lo que nos sirve, ¿no? Y, pues, bueno, lo primero que tenemos que considerar es tener el libro de capital humano. Vamos a buscar libro de capital humano. ¿Ok? Y pues bueno, nos aparece un libro de nombre Administración del Capital Humano. Nos apareció aquí un libro
muy interesante, del cual nosotros nos vamos a relacionar para poder hacer una cita textual. Y una cita textual un poco larga, ¿ok? Y vamos a tomar esto, una nota interesante. Entonces, yo tomo eso y lo pego acá. Esta es una cita textual larga, ¿por qué razón? La marco y automáticamente tiene 75 palabras. ¿Y por qué es una cita textual? Porque yo tomé la información que consulté y la transcribí tal cual. No le hice modificaciones. Por tal razón se considera que es una cita textual. Recordemos qué elementos debe de tener. Tiene que ser a mayor a 40 palabras y aquí tiene 74. Seguidamente a ello, otro elemento que debe de tener es que debe de estar alineado todo al nivel de la sangría del documento, que es el nivel de sangría del documento. Regresamos. Si este es el inicio, esta es la sangría y debe de estar alineada a la totalidad de la sangría del documento. Y también otra cuestión que debe de tener es, la cita la puedo poner al final o la puedo poner aquí al frente. Esta palabra se le conoce como palabra conectora y aquí la voy a poner, ¿ok? Y aquí voy a poner y me voy a referencias, le doy insertar y le voy a poner aquí, vamos a ver, es editar fuente. No, pues y aquí la voy a integrar, referencia, le doy acá, establecer, editar fuente, y yo me voy acá, el libro consultado, el documento consultado es un libro. Los autores que publicaron el libro son González, y aquí puedo ponerlo de manera directa, o le puedo dar aquí editar y le pongo González. Solo voy a poner el apellido paterno. El nombre es Karina. El segundo nombre es Concepción. ¿Okay? Agrego. El otro autor es Franco. Héctor. El segundo nombre es Ernesto. ¿Okay? Le doy a agregar y le doy a aceptar. Posteriormente, ¿cuál es el título del libro? El título del libro se llama El capital humano, perdón, como base en las organizaciones. El año en el cual se publicó fue el 2021 y la editorial es Ediciones Navarra. Punto y coma, Universidad Tecnológica Metropolitana. Fue una coedición. Y por último, el enlace en donde yo puedo descargar, porque es un libro digital, el libro, este es el enlace, es https://www.researchgate.net/publicación/ y los dígitos asignados a esta obra. Y le doy aceptar. Y automáticamente tengo la cita acá. Pero recordemos algo muy importante. Esta cita está al inicio del párrafo, de tal forma que le voy a poner convertir en texto estático y posteriormente a esto le quito el paréntesis porque únicamente debe aparecer el paréntesis en el año y listo, ¿ok?
¿Y qué otra cosa me hace falta? Me hace falta incluirle la paginación y eso me va a dar la pauta por poner página, punto. Dejo el espacio respectivo. Otra cosa de incluir la página es de igual manera, le doy editar, editar cita, y aquí me pongo la página, y la página vamos a suponer que es la página. Esta está entre la 24 y la 38, vamos a suponer que está en la 24. Le doy aceptar y automáticamente me lo establece, pero el APA en su séptima edición me dice, ¿sabes qué? La página se abrevia las letras, no en PAG, no en P.24. Le doy clic derecho y le doy convertir cita en texto estático. Y automáticamente me va a dar la oportunidad de ajustar. ¿Ok? Entonces, estas son las formas en las cuales yo puedo hacer los ajustes en mi cita. Y por último, está la cita en paráfrasis, que es la información que yo consulté, y vamos a suponer que yo consulto el texto que habla sobre la unidad tributaria y su impacto en las personas asalariadas en Venezuela, que publicó la Universidad del Valle del Tul a partir de la revista Crítica Conciencia, y que publica Gabriel Alejandro Rodríguez Rico. Y yo aquí lo que voy a hacer es lo primero que voy a hacer es hacer la cita parafraseada, hagan de cuenta que yo ya leí la información, y a partir de ello, pues de alguna manera hago mi postura, ¿no? Entonces voy a establecer que en Venezuela la población pasa por ciertas dificultades para la comprobación fiscal de sus ingresos y egresos en las personas asalariadas. ¿Ok? Y pues bueno, algo que tenemos que recordar es que le vamos a dar insertar cita, y aquí yo ya voy a establecer, le doy editar fuente, y voy a elegir artículo de journal, artículo científico, voy a poner el nombre del autor, y le doy editar. Y aquí el nombre del autor es Rojas Rico, Gabriel Alejandro. Y le doy a agregar, es el autor único de este artículo. El nombre del artículo que publicó, lo recordamos, se llama La Unidad Tributaria y su impacto en las personas asalariadas en Venezuela. El nombre de la revista es Crítica Conciencia. El año de su publicación es 2023. Y las páginas entre las cuales se publicó es la 111 a la 122. Le doy clic aquí, mostrar más campos. ¿Qué es lo otro que me hace falta? Me hace falta el volumen. El volumen es 1, el número 2, y el enlace en donde se puede descargar el archivo es este, y lo ve. Le doy a aceptar. Ya tengo entonces la cita respectiva y ahora ya terminé mi trabajo. Supongamos que ya terminé mi trabajo y aquí me voy en la parte de arriba de donde dice referencias, insertar cita, estilo. Y en la parte de estilo me voy a poner y voy a registrar el estilo de la redacción de la fuente de consulta. Me lo piden así, referencias. No me piden bibliografía ni trabajos citados, me piden referencia, y automáticamente le doy clic acá y me despliega todas las fuentes
que consulté para hacer este trabajo. Bueno, algo importante que puedo hacer acá es que de igual manera me permite aquí actualizarlo. Le voy a dar clic acá y me permite convertir texto estático y puedo hacer los ajustes respectivos a la información que registré acá. Y también me permite cambiar el tipo de letra. Por ejemplo, estamos manejando, por ejemplo, el APA o el Times. Le selecciono la letra y el número. Lo modifico. Recomendable, también justificado. Recomendable que la modificación se haga al final. Otra cosa importante que tenemos que recordar y por qué hacer el texto estático es que con el APA séptima edición, el término obtenido de en las referencias ya no se integra, se elimina. Y aquí, por ejemplo, me repite doy HTTPS y esto tampoco va. Y acá de igual manera obtenido de. ¿Se dan cuenta? Cuando registramos un enlace, es cuando me pone obtenido de, y cuando es el doy, nada más me pone acá doy dos puntos y me pone HTTP y no sé qué. Entonces, eliminarlo porque estaríamos duplicando la información, ¿vale? Esto es, al final, tratar de hacer los ajustes respectivos en mi referencia, de acuerdo a lo que me solicitaron por la editorial. Y algo maravilloso que de igual manera me permite esto, es que si a mí me pidieron otro estilo que no es el APA, automáticamente, por ejemplo, que me hayan pedido el ISO 690, que es una referencia numérica, ahora sí que me van a aparecer en el orden en el cual se fueron registrando mis autores, ¿no? Entonces es otra forma, y a lo mejor y la cita, de igual manera, se va a ir modificando, ¿vale? Entonces, esto me va a permitir a mí que de alguna forma pueda ir cambiando y transitando mi forma de citación, ¿vale? Y si se lapa, regresa a su fuente original. Y aquí también me puedo posicionar y le puedo dar a mi cita, le voy a dar cita numérica, siempre y cuando yo la hipervincule, porque si ya le quité la hipervinculación, obviamente no me va a hacer caso, ¿no? Entonces le pongo el primero y ya la cita numérica automáticamente me la va asignando. Por lo tanto, al final tengo que hacer la hipervinculación, ¿se dan cuenta? Es esta. Y si yo le pongo Chicago, también me hace la referencia estilo Chicago. Si yo le pongo estilo APA, igual me da el estilo APA. Si yo le pongo Harvard Anglia, también. Y si yo le pongo ISO referencia numérica, ella me la cambia porque aquí es conforme vayan apareciendo los autores, ¿vale? Pero en este caso nosotros tenemos el APA. Y recordemos que para que nosotros podamos integrar la información más precisa, porque es una cita textual, la cita textual tiene que tener la numeración de páginas de donde nosotros consultamos el documento, entonces ya le doy convertir texto en cita estática, ¿ok? Y antes de eso, de igual manera, puedo yo incluirlo de manera directa aquí, editar cita, ya le incluyo el número de página, que era el número 24 de paginación que teníamos acá, le doy a aceptar, y automáticamente le doy texto estático. ¿Por qué razón? Porque la abreviatura de la página es simplemente p.p, ¿sale? Entonces, estos son los beneficios que nos da, de alguna forma, la hipervinculación a través del Word. Y por eso les digo háganlo al final, porque para que ustedes puedan ya determinar con qué estilo se van a quedar y no tengan que ir modificando cada vez que hagan las modificaciones. Por ejemplo, aquí ya voy a tener que volver a quitar obtenido de, ya voy a tener que volver a eliminarle la duplicidad del doy, que era lo que me estaba sobrando, y de igual manera aquí, de igual manera voy a eliminar esto. Y aparece todo en orden alfabético. ¿Por qué si el autor 1 y el autor 2 son el mismo? Uno tiene su guión y su apellido paterno y el otro no. Porque evidentemente, cuando hacemos una referencia con el estilo APA, nos pide nada más el apellido paterno, pero muchas revistas nos piden que los apellidos, tanto paterno y materno, se unan con un guión. Y es por esa razón que estos autores lo hacen así, y nosotros no los podemos separar, lo tenemos que respetar tal cual estaban publicados. ¿Sale? Entonces, esto es lo que vimos como complemento de la hipervinculación a través del
del Word, de las referencias, lo cual nos permite a nosotros tener más claridad con respecto a qué. Nos permite tener más claridad con respecto a lo que estamos haciendo, a la forma de hacerlo, a cómo al final tiene mayor valor agregado nuestro trabajo. Y pues por mi parte es todo. Les agradezco que nos sigan acompañando en este video y pues les deseo el mejor de los éxitos a todos ustedes en la elaboración de sus artículos. Mucho éxito a todos. Hasta luego.